Buenas noches, bienvenidos a la primera edición de tu programa político, social e histórico, Gente Común. Un aplauso. Mi nombre es Samuel Rosario, soy un emprendedor, estudiante también de historia contemporánea, y aquí está conmigo María Esther Rosario, estudiante de medicina, y lo que nos une es la política. Exactamente, porque nuestras carreras son, se diría, totalmente divorciadas. Entonces, ¿qué lleva a una casi doctora Y a un empresario. y a un... Bueno, sí, mi carrera está un poquito más ligada a la política por el tema de la historia y todo eso. Pero, ¿qué lleva a un médico a aprender a que le guste la política, por así decirlo? Es un misterio muy misterioso. Bueno, señores, este programa que se llama Gente Común, aquí vamos a hablar de historia, de política, que vamos a hablar de ideologías, vamos a hablar de temas también religiosos que tienen que ver con la política, la historia y la ideología. Entonces, pero desde un punto de vista un poquito más fresco, o sea, algo un poquito más que no se escuche con tantos términos raros, porque la política a nosotros nos las han... Vendido como Ujú, esa persona de mediana edad, ujú, sí. sentada en un programa matutino de las 7 Ujú, de la mañana, hablando en términos de gente muy preparada, ujú. de leyes y de Que nosotros, la gente referencias. común, normalmente no entendemos esos términos y al no entender nos lleva a que no nos interese. Incluso muchísimos jóvenes dominicanos que a raíz de eso es que viene el tema del programa. Hemos perdido el interés político, hemos perdido el interés social, porque ahora mismo nada más nos concentramos en la era del consumismo, de yo tengo trabajo aquí, Ujú. pero el tema de la política esa en la juventud, yo puedo sentir que se ha olvidado. Entonces, Básicamente lo que queremos es traer la política de nuevo al pueblo. Principalmente, ¿qué defiende la izquierda? ¿y qué defiende la derecha? Yo te puedo decir que la izquierda defiende los derechos de los más desvalidos. Yo te puedo decir que la derecha, perdón, la izquierda en definición, en su sentido más intrínseco, sería la defensa del que no puede defenderse, la ayuda al necesitado, el tema de los subsidios, de esa gente que no tiene quien nos respalde. Yo entiendo que la izquierda ha sido un propulsor de que esa gente no sea marginada y sea visibilizada. Esa es el origen de lo que yo entiendo que es izquierda. La derecha defiende mucho el orden, defiende mucho la jerarquía, se podría decir, y defiende mucho el capital. Básicamente es capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Sería No, más así. adelante lo diremos. Entonces, básicamente es eso, defiende a las personas que pueden crear medios de producción y que pueden crear oportunidades que en sí generen más empleos. Los ricos se harán más ricos, pero los pobres no serán tan pobres y todos ganamos. Bueno, señores, yo creo que esa fue una excelente introducción. Vamos al tema, que es el tema de izquierda y derecha. Incluso, yo le pregunté a María Estela a muchas personas, bueno, muchas personas le pregunté, de diferentes estatus económico y social, ¿de qué ideología tú eres, izquierda o derecha? Y muchos hicieron así, yo soy derecho. Siendo totalmente honesto, Ok. o sea, no sabían qué era, o sea, con qué se come la derecha y con qué se come la izquierda. Pero principalmente dominicanos, ¿no? No, por supuesto, estamos en Dominicana. Contrario a lo que pasa. O sea, naturalmente todos sabemos de que en nuestro país hay una gran población venezolana. Por supuesto que sí. A ellos yo les he preguntado y ellos son principalmente, me dicen que no quieren saber de la izquierda, que son de derecha, Ok. porque vienen de la izquierda y saben cuáles son sus repercusiones. Entonces, países como la población de Venezuela o la población argentina tienen más en cuenta, tienen algunas nociones de lo que significa derecha e izquierda. Pero, por ejemplo, muchas personas podrían decirte que el hecho de que, por ejemplo, ellos saben lo que es izquierda y derecha, pero su situación, por la cual han pasado estos últimos años, o sea, de nada la ha valido, dirán el conocimiento. O sea, muchos dirían que la ignorancia es símbolo de felicidad en ese punto. Que ellos, por ejemplo, que en caso también de nuestros amigos los argentinos,
y nuestros amigos los españoles, que también tienen mucho conocimiento de lo que es el tema de la izquierda y la derecha, personas incluso me han dicho, pero si son tan inteligentes, ¿por qué ha pasado por tal y tal cosa? Y yo les he explicado que no es un tema de inteligencia, es un tema de decisiones que se ha tomado de acuerdo al tiempo, política y todo lo demás. Entonces, Vamos a ver, ¿de dónde viene la derecha y la izquierda? Fíjense, la derecha y la izquierda viene de un acontecimiento, incluso el acontecimiento más importante de Occidente, de toda la historia de la humanidad. Entiéndase la Revolución Francesa. Fíjense, durante la Revolución Francesa, en 1789, también poniendo en contexto histórico de aquel entonces, en Francia estaba la Revolución Francesa. En Estados Unidos había terminado, no recuerdo, no tengo bien el dato, lo que era la independencia de los Estados Unidos de Reino Unido. O sea, había una guerra, podría decirse, de la independencia. Y posterior a la Revolución Francesa vino la Sí. independencia de Haití. Ah, sí, 1804 fue eso. O sea, había una serie de independencias. Incluso Brasil quería independizarse de Portugal. Había una serie de independencias en lo que era el mundo. Una serie de conflictos, una serie de revoluciones. Entiéndase luego de eso, creo que era también la revolución industrial. Que pasó en esa época, para era contemporáneo. Tengo que verificar bien el dato. Entonces, el punto es que en la Francia antigua o sea, era una Francia monárquica. ¿Qué es monarquía? Un rey Reyes. que tiene todo el poder de hacer lo que le dé la gana cuando quisiera. Pero eso no se decía. Habían 3 estados. O sea, el poder político francés estaba en 3 estados, entiéndase. El clero, que era la iglesia católica, el primer estado. Segundo estado, la nobleza. La nobleza no es lo que hoy son los empresarios ricos, no. La nobleza era un tipo de persona que por el hecho de ser de tal, contener tal sangre, ya tenían derecho a tal o cual cosa. O sea, había que pagarle a ellos cierto tributo, había que darle homenaje, tenían privilegios que no tenía la otra clase. Y ellos decidían sobre las leyes también. Exactamente. Ellos tenían voto. Bueno, los hombres de la Sí, nobleza. claro, los hombres. En ese tiempo la mujer no tenía ningún tipo de derecho de ningún tipo. Pero había otro estado, llamado el estado del pueblo. Bueno, el pueblo era el tercer estado. Bueno, se llamaba así el tercer estado. ¿Qué pasa? Ahí estaba todo lo demás. Solamente el 3% de la población francesa era la iglesia católica y los nobles. El otro 97% era el pueblo. Pero adivinen, los votos, cuando se hacían unas leyes, cuando se imponía alguna ley, los votos eran estamentales, no unitarios. Por ejemplo, si mi parlamento, entiéndase mi gabinete o mis diputados, diputados, eran 571, creo que era el número del tercer estado. El primer y segundo estado tenían como 560 por ahí votos, pero no era la cantidad, sino la cantidad de votos por unidad. Era la cantidad tomada en cuenta, la cantidad de votos por grupo. Por ejemplo, hacían una ley. Bueno, disculpen los términos y todo eso, pero hay que tomarlos en cuenta. Hacían una ley y decían, hay 3 votos: la iglesia, el clero y el pueblo. Casi siempre la iglesia estaba de acuerdo con la nobleza. Casi siempre. Por lo cual siempre eran 2-1. Ellos tenían una relación ahí de amor. Claro. Entonces el pueblo siempre se veía afectado. Y eso fue lo que causó el detonante de la Revolución Francesa. Entonces, ¿de dónde viene el tema izquierda-derecha? Después de la historia. De simplemente que el rey estaba en medio. A la derecha se sentaron los nobles y la iglesia. Y a la izquierda se sentaron los diputados del pueblo. Es simple. Actualmente no ha cambiado demasiado. No, porque eso se fue, diría, promocionando el tema izquierda y derecha, pero la izquierda y la derecha no, o sea, lo que hoy es izquierda y derecha no es lo que era antes. No, sin embargo, quedan ciertos vestigios. Dígase, ¿Cómo cuáles? Por supuesto, la Iglesia Católica, bueno, los papas anteriores al Papa Francisco eran bastante beligerantes, o se podría decir antipáticos o apáticos a la izquierda. No querían saber mucho de la izquierda y condenaron el comunismo, igual que condenaron ciertos movimientos de derecha, dígase el liberalismo, también está condenado por la Iglesia Católica.
pero ellos básicamente podría decirse que se sitúan a la derecha. Sí, pero pues, bueno, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la izquierda y derecha clásica, en aquel entonces, por ejemplo, la derecha, que la protegían, eran partidarios de ella, el clero y la nobleza, protegían los intereses del Estado. O sea, protegían los intereses, el prestigio del Estado. La izquierda incluso estaba compuesta por burgueses que hoy son empresarios. O sea, había una clase política, había una clase social que se estaba elevando tanto en Norteamérica como en Francia, que era la clase emprendedora, o llamada, antes llamada la clase burguesa. Entonces, ellos decían, ¿por qué tenemos que pagarle impuestos a una persona que no hace nada por nosotros? Entonces, ahí empezó lo que se llamó la era de la Ilustración, donde se sentaban un grupo de personas, así como estábamos nosotros dos, a conversar ideas, a conversar y a poner la razón por encima incluso de la fe. Entonces, a raíz de la era de la Ilustración, que incluso... Después de eso surgió el humanismo también. Claro, o sea, por ejemplo, grandes personas como Voltaire, este caballero, Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat, o sea, grandes personajes de la historia surgieron, Jacques Rousseau, surgieron de ahí. Sucede algo. El rey no quiere firmar los documentos, no quiere tomar en cuenta el tercer estado. Cuando sucede eso, el pueblo se levantó. No tenía muchas armas. Se reunieron frente a la Bastilla. La Bastilla era un símbolo de la monarquía. La Bastilla era un castillo, una prisión, donde había muchísimas armas y la gente desaparecía por arte de magia. Mataban gente por arte de magia. O sea, la gente entraba ahí y no salía más. Y no se sabe qué pasó con ellos. Curioso. Entonces, se juntaron primero que todo 2,000 personas y luego se juntaron cerca de 20,000 personas. El rey, que era Luis XVI, un caballero, la historia lo ha tratado muy mal a él, la historia, porque la historia dice que Luis XVI era un hombre muy seguro, que se casó a los 15 años, pero era muy inseguro. Él incluso duró 7 años para consumar el matrimonio y se hicieron muchísimos memes de él. O sea, los memes se iniciaron fue con Luis XVI en Francia. Que él, por ejemplo, le gustaba 2 cosas: comer y ser cerrajero, bregar con candados y eso. Pero más que todo comer, comía. Tal vez siendo cerrajero satisfacía ciertas necesidades. Es difícil. Pero duró 7 años para consumar el matrimonio. Y había memes en las calles que se rumoraba y se decía Luis el cerrajero. Aunque Luis no fue criado por su padre, que probablemente eso haya murió de viruela. Sí, él fue criado por un noble, que ese noble fue muy estricto, extremadamente estricto. Y han habido casos de que padres muy estrictos, demasiado estrictos, pueden generar hijos muy inseguros. Sí, pero aunque él sea criado por un noble, él tenía un compromiso con su pueblo. Tenía compromiso de dirigir al pueblo. O sea, se esperaba de un rey cierta capacidad de afrontar situaciones, cierta madurez. Que no la tuviera, bueno, ya serían otros 500. Incluso cuando él se casó con María Antonieta, que era princesa del reino de Austria, de aquel entonces, una niña muy hermosa. Incluso la mamá de ella dijo, según la historia, si Luis XV, si el rey no es capaz de mirar a mi hija, que es demasiado bonita, el rey tiene un problema. Porque la niña era bonita, de verdad bonita. Entonces, se rumoraba que pasaba con Luis. Incluso un meme decía de lo que le pusieron a él. Decían, Luis el cerrajero. ¿Cómo decía? Luis el cerrajero. El que no es capaz de encontrar el agujero para meter la llave. Doble sentido ahí, ¿no? Sí, tenía doble sentido. Pero el punto es, o sea, para no entrar tanto en Revolución Francesa, que de ahí nace el término izquierda y derecha. Y desde ahí vienen también lo que yo digo, que son ciertas cosas que hasta ahora acarrea la izquierda. Dígase la radicalización. Recuerda de que la Revolución Francesa fue bastante radical. Comenzó bien, sí, por supuesto. Un reclamo, se podría decir, entendible, pero luego de ahí empezó la era de decapitar gente. Y eso la era oscura que inició con este caballero llamado, el físico inventor, llamado José Ignace Guillotin. De ahí viene el nombre guillotina. Guillotina es guillotina. Y incluso se decía que era una muerte indolora. O sea, que no dolía, que te mochen la cabeza, no dolía, decían.
Lo cual nadie vino de allá para acá a decir que no dolía. Se presumía eso, ¿era? Bueno. De hecho, hubieron unos principales que fueron los que recibieron el apoyo de Napoleón Bonaparte, que eran los más radicales. ¿Cuál era su nombre? Fíjate, la revolución luego se dividió en dos grupos. Ujú. Unos eran los jacobinos, Los que eran los jacobinos, radicales, sí. y unos eran los Eso. gerondinos. Eso fue antes de matar de matar al rey. Los jacobinos se conocían por ser radicales. Incluso había un caballero lleno de odio, un hombre que tenía problemas, tanto físicos como mentales. Se llamó Jean-Paul Marat. Tiene un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, que él decía, cualquier problema se puede resolver mochando cabezas. Era eso. Y cualquier indicio que él veía de una gente, mocha en la cabeza, que entiéndase su compañero de entonces, era este caballero, incluso fue director de la revolución. Se llamaba Maximilien Robespierre, le decían el incorruptible. Él era un hombre un poquito radical, hablaba muchísimo, incluso fue uno de los dirigentes principales de la revolución. Podríamos decir entonces que la izquierda evoca el sentimiento, desde el principio, evoca el sentimiento de indignación del pueblo. Sí, pero en defensa de la izquierda, en ese punto, sus reclamos eran válidos. No, yo no estoy diciendo que no eran válidos, solamente estoy diciendo lo que evoca la izquierda. Ujú. Básicamente tiene un fuerte sentimentalismo, a pesar de que la izquierda tiene grandes, pero muy interesantes exponentes de índole filosófica, grandes pensadores. Karl Marx. Sí. Sin embargo, lo que estos pensadores evocan en la gente es el sentimiento de tomar el control, el sentimiento de que hay una injusticia y esa injusticia debe ser corregida. Entonces, entonces tú dices que la izquierda, en cierto modo, provoca desorden. ¿Tú quieres decir en No cierto necesariamente, porque las emociones no controladas sí provocan desorden. El problema es dar rienda suelta a esas emociones. Sí, pero por ejemplo, la izquierda, a partir de, o sea, el tiempo ha cambiado mucho lo que es la definición, incluso la aplicación de lo que es la izquierda, entiéndase, que pasó de izquierda a llamarse en un tiempo socialismo. O sea, Sí. ¿cómo fue la transición de la izquierda hacia el socialismo o comunismo? O sea, ¿cómo más o menos se da eso? ¿Qué pasa en ese tiempo? En ese entonces. Bueno, podríamos decir que uno de los principales exponentes, pues, así de una izquierda más actual es Marx. Karl Marx, sí. Sin embargo, los reclamos de Marx no es que están obsoletos, pero desde el punto de vista económico, de alguna manera hay ciertos autores como que lo descartan un poco. Y Marx ha tenido un gran impacto desde el punto de vista social. Ahora, entonces tú quieres decir que la izquierda representa más lo económico o lo social. O sea, ¿cuál es el punto de la izquierda? O en este caso, ya que avanzamos, el socialismo marxismo-leninismo, podría decirse. O sea, ¿es algo netamente social o es la repartición del dinero? Porque al final, izquierda y derecha, lo que se pelean es eso. ¿Quién va a tener el dinero? ¿Quién va a tener la producción? Entonces, ¿es solo dinero o también hay ideologías involucradas ahí? Dice un dicho que con el dinero baila el mono. Ese es el principal motor para todas las ideologías, se podría decir. Ahora, el punto es que la izquierda siempre ha intentado velar por el pueblo, por los más necesitados, por los más vulnerables, y siempre se ha apropiado de una idea de justicia para aquellos que no la tienen. Hay un grupo que ahora se podría considerar, se le llama minorías, hay un grupo de minorías, en aquel tiempo la mujer, ¿no? Sí. Que la mujer no tenía derecho al voto, aunque antes de que la mujer no tenía derecho al voto, en realidad el pueblo no tenía derecho al voto. Cierto. O sea, Nadie tenía derecho al voto. solo votaban los nobles. Exactamente. Luego que se hizo pues un gobierno, vamos a suponer, del pueblo después de la Revolución Francesa, lo cual inspiró a la también primera... la independencia de los Estados Unidos, que fue contemporánea. Sí. Fue ese Eso tiempo. fue ahí mismo. Y la Revolución Francesa luego inspiró a los haitianos a hacer una revuelta de esclavos que está también plasmado fue en la historia. sangrienta. Sí, fue la revuelta de esclavos, la primera revuelta de esclavos que tuvo éxito.
en el mundo. Incluso la guerra civil que hubo en Estados Unidos fue a raíz del tema también de los esclavos. De que, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, cambiando un poquito de tema, en Estados Unidos, los estados del sur, que ellos eran especialistas en producción de algodón, que lo Sí, mandaban sí. para Europa, eran los esclavos quienes reunían el Ujú. algodón. Entonces, el norte no tenía esclavos, entonces Estados Unidos se dividió en dos. Eso fue en el tiempo de Abraham Lincoln, con la persona que lo mató. O sea, fue en ese contexto histórico. Lo que acabas de decir sobre Haití, que fue una revuelta naturalmente muy sangrienta, Ujú. refuerza mi punto de que la izquierda ha ido acarreada de mucha sangre a través de la historia. Bueno, podríamos identificar de que la izquierda es un poquito radical porque atenta contra derechos, contra entes, por así decir, o Ujú. poderes fuertes. Entonces, la única manera de que el pueblo en ese tiempo tenía de cómo ser escuchado era mediante la sangre. O sea, se podría decir que el pueblo no se escuchaba antes. Antes nadie tenía derecho. Incluso durante la Revolución Francesa, quienes tomaron el castillo de Versalles fueron 2000 mujeres, 2000 mujeres francesas que se llamaban las Poissat. Eran mujeres, bueno, pues sí, realmente traducido al español sería pescadoras. Eran mujeres de complexión fuerte que entraron con puñales, cuchillo, espada, palo, piedra al castillo de Versalles y se llevaron todo de ahí y mataron a todo el mundo. O sea, la mujer también tuvo parte, bueno, tuvo gran influencia y accionar en la Revolución Francesa. Pero ellos no se han deshecho de No, la izquierda no se ha deshecho de la violencia. Véanse todos los 8M, las revueltas feministas en donde queman catedrales, en donde maltratan policías, muchas policías mujeres, en donde prenden fuego a autos. pero, ok, entonces tú quieres decir que la izquierda todavía sigue siendo la misma en esencia. Sí, yo digo que tiene ciertos vestigios de aquella revolución francesa que decapitó a miles de personas. Pero, ¿qué es lo que quiere la izquierda ahora? Porque, por ejemplo, la derecha Ujú. es claro lo que quiere. La derecha quiere es libertad para, dentro del marco de la ley, la persona pueda hacer lo que entienda, emprender lo que entienda y proteger la propiedad privada. La Ujú. derecha es simple. Incluso el capitalismo no fue algo que alguien inventó. Es algo que se dio de manera El natural. meme que dice de que capitalismo, ahorro y trabajo duro. Incluso, entonces, ya que la izquierda, por ejemplo, que ganó la batalla en feminismo de primera ola, la mujer tiene derecho. Ok, sí. Gracias a la izquierda, hoy existen baños de hombres y mujeres. Gracias a la izquierda, existen incluso los inodoros, son gracias a la izquierda. Investíguense, que es por ahí. O sea, ha Sobre tenido muchos la avances. indemnización, sobre despidos, la liquidación. La liquidación, el doble sueldo, todos esos beneficios hacia los empleados, gracias a la izquierda. O sea, la izquierda no ha sido en esencia la mala de la historia. Yo creo que ha sido radicalizada en cierto punto. Si tú me puedes ayudar en esa parte ahí de la izquierda, que yo no soy tan Mm, elocuente en esa parte. bueno, lo que pasa es que la izquierda tiene que reinventarse. A partir de que ya, dígase en el siglo XX, la gente ya no estaba tan preocupada, o sea, las personas ya no estaban tan preocupadas en sí por los medios de producción, sino que querían, o sea, una persona de clase baja, al menos en Estados Unidos, está más preocupada por cambiar su auto o comprar un Por auto, supuesto. y no por ideales en sí políticos, no por derecho al voto, ya lo consiguieron. Ujú. La liquidación, pues ya lo consiguieron. Igualdad ante la ley, pues ya lo consiguieron. Se abolió la esclavitud, ok, todo bien, ya, eso se concedió. Entonces, la izquierda tiene que buscar un nuevo enemigo. Bien lo dice grandes pensadores como Agustín Laje, en donde ahora el enemigo no son en sí los medios, o sea, quien es dueño de los medios de producción, sino es alguien más cercano. De este Ujú. punto, tiene varias vertientes, en donde está la vertiente de género, ¿no? Ujú, Para sí. para la izquierda, el ala feminista, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el hombre, el sistema patriarcal, el patriarcado. Machista, heteropatriarcal, tiene muchísimos nombres el tema del machismo. Esto lo ha expuesto muchísimas personas, muchísimos pensadores, principalmente de derecha. Pensadores de izquierda no sabría decirle, pero ellos están conscientes de eso.
Entonces, para el ala, hay un ala que es un ala más ecologista. El ala ecologista, ¿cuál es el problema del ala ecologista? El ser humano. Sí. Porque el ser humano, según esta ideología, es que causa el cambio climático. Sí. El ser humano es que maltrata a los animales y ha provocado la extinción de muchas especies. Entonces, el ser humano es el problema y es el enemigo. O sea, sería eliminar al ser humano. Ah, si es el problema del enemigo, entonces eliminemos al ser humano. Sería esa. Lo están intentando, en realidad. Continúa. Hay grandes campañas para que la gente no se reproduzca. Para los genocidios. No, para que la gente no se reproduzca. Ok. Entonces el problema es el ser humano. Para las personas, pues, que tienen cierta atracción hacia el mismo sexo, ¿quién es el enemigo? Pues las personas heterosexuales. Pero disculpa que te interrumpa. ¿No traería el tema de la no reproducción un problema a largo plazo, un problema de natalidad a largo plazo que afectaría a la economía de un país? Sí, ya lo trajo. Toda Europa tiene un invierno de natalidad poderosísimo. Europa no se está reproduciendo. Por eso tienen la política de las puertas abiertas a la inmigración. Incluso yo estaba escuchando noticias que en Francia esta candidata Le Pen sí. Estaba hablando también de ese punto, si tú puedes ayudarme en esa parte. Sí, lo que pasa es que Francia ha tenido un fuerte problema de inmigración ilegal, en donde ha habido muchos disturbios. De hecho, durante el 2020 o 2021, no sé, hubo un grupo radical que le prendió fuego a París y prácticamente se apropió de París. Eso está documentado en varios medios que cubrieron esa noticia. Y no eran precisamente franceses los que hicieron ese revuelo. Eran muchos de ellos inmigrantes. Okay. Entonces los franceses dijeron, bueno... O sea, que la migración no está del todo controlada, por decirse. No, todo lo contrario. Como te dije, hay un invierno de natalidad. Disculpe, ¿qué es lo que hacen? Puertas abiertas a la inmigración. ¿Y cuáles son los países que están más cerca de Europa? Bueno, hay países o sea, hay más cercanía de Oriente. Exacto. En relación con Europa que de Occidente. Exacto. ¿Y qué hay en Oriente? En Oriente hay grupos radicales. Existen grupos radicales. Están grupos radicales de tanto religiosos como, de religión como islámica. Culturales. Exacto. Entonces, ese es el problema. Actualmente, yo escuché una noticia de que en España hay más, en las casas, hay más perros que niños. O sea, literalmente España no se está reproduciendo. O sea, eso sería a ciertas... a consecuencia de ciertas políticas que en un pasado se aprobaron, entonces. Exacto. Con el tema de la natalidad. Exacto. Ok. Vaya, es fuerte el tema de la natalidad, porque incluso eso de manera económica afecta a un país que no tiene personas, un país que poco a poco va creciendo. ¿Por qué? Porque su población envejece. A la población envejecer, ya se aumentan las pensiones, hay que pagar pensiones, ya hay que pagar seguros, ya hay que pagar subsidios, ya esa persona no tiene tanta fuerza laboral como la tiene la gente joven. La generación que lo suplanta no puede mantener a la generación Exactamente. pasada. También el tema de la innovación, son personas que tienen que ya no pueden innovar tanto como los jóvenes. Por eso el ciclo de la vida se mantiene así. Unos nacen, otros no nacen, se reproducen. ¿Cómo es? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, si nada más... Nacen, crecen y mueren. Ajá, no se reproducen. Entonces, ahí habría un problema a largo plazo. Pero yo también pienso que uno de los temas que ahora mismo está... uno de los incluso problemas es esa diferencia entre políticos de izquierda y políticos de derecha. O sea, por ejemplo, en Argentina ahora, que ganó Javier Milei, ¿qué es lo que en sí promueve Javier Milei? Javier Milei es libertario. Tengo entendido de que él personalmente es anarcocapitalista. Eso quiere decir que no quiere saber del Estado. Están los minarquistas y los anarcocapitalistas. Los minarquistas son los que consideran que el Estado es un mal necesario. Los anarcocapitalistas consideran de que es un mal a erradicar. Okay. Entonces, él es anarcocapitalista. Él no quiere saber del Estado ahora. Pero si él ahora ganó las elecciones y está en el Estado, ¿cómo no quiere saber del Estado? Explícame. Ese es el punto. Entonces, su principal
sus principales objetivos, que se podría decir que antes de ser presidente él lo decía, es achicar lo más posible al Estado. Yo creo que él entiende que el Estado no es algo que él pueda destruir, pero que sí se puede achicar. No, incluso un país sin Estado se convertiría en una anarquía. La Y anarquía. incluso la anarquía nunca ha dado buenos frutos. Qué curioso que ahí convergen la izquierda y la derecha en la anarquía. ¿Por qué? Porque la izquierda en su ala comunista, el comunismo es llegar a la anarquía. Sí, por y la supuesto. derecha en su ala anarcocapitalista llega también a la anarquía. O sea, que al final todos llegan a la anarquía. En esas dos alas se tocan, la izquierda y la derecha. Yo diría en su extremo, entonces. O sea, porque entonces entiéndase sí, que bueno. la derecha lo que diría es cero, o sea, la derecha extrema diría, entiendo yo, cero Estado, libre comercio. Comercio sin control. Sí. Que eso ya se vio durante la crisis, la Gran Depresión, en crisis el 29. del 29 con la caída de la bolsa de valores. Sí. O sea, eso se vio que en ese tiempo el presidente era Herbert Hoover, si bien lo recuerdo, y se le dieron riendas sueltas al tema de la burbuja, de la bolsa de valores, y eso llevó a Estados Unidos y a casi el mundo entero a la quiebra. Casi a la quiebra, porque gracias a Dios un presidente demócrata, o sea, entiéndase con pensamiento de izquierda, sí, salvó a Estados Unidos, que era Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. O sea, un presidente se podría decir con raíces ideológicas de izquierda, fue quien salvó al país de la Gran Depresión que hubo en ese entonces, incluso al mundo, porque sabes que la economía de Estados Unidos casi siempre está involucrada a la economía del mundo. Sí, pero nada va a superar la caída del muro de Berlín. No, porque es que incluso eso es historia. Mira, hasta acá me puse. Lo que pasa es que con el muro de Berlín, el tema del socialismo, había una guerra que vamos a hablarla luego, vamos a hablarla detenidamente. Pero el tema de socialismo per se. Sobre Milei. Entonces, el objetivo de Milei es impulsar la economía argentina. Entonces, ahora él prácticamente se podría decir que tiene una especie de gira política en donde está haciendo tratos. A cada rato se ve Milei que se saludó con tal presidente, que va a hacer trato con este otro presidente. El punto es traer gente que tenga dinero a su pueblo para que haga comercio y el pueblo tenga dinero y el pueblo pueda remontar. De forma interna, lo que él intenta hacer es recortar lo más posible el Estado. Despedir un reguero de gente que no está haciendo nada. Dígase, hacer una especie de reforma, hacer auditorías para ver y no renovar muchos contratos. Las personas de plantilla, pues dejarla ahí, pero no renovar muchos contratos. Incluso yo estaba mirando un poco la demografía de Argentina, y el 77% de la población argentina se encuentra en 3 ciudades. Buenos Aires, no me acuerdo el nombre de las otras 2. ¿No era Mar del Plata? No, creo que es Santa Fe. Pero hay 3 ciudades que son que tienen el 77% de la población argentina. Mis disculpas a nuestros oyentes argentinos. Sí, no conozco mucho de geografía argentina. No, pero vamos a hablar luego de lo que es Argentina per se, de la política en Argentina, que incluso muchísimos argentinos son funcionarios públicos. Entonces, sí, podría decir que los principales representantes, dígase políticos de derecha, en Latinoamérica está Javier Milei, está el presidente Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele no tiene ciertas cositas de izquierda en sus... Tengo entendido de que él se identificaba como de izquierda anteriormente. Hasta ahora no tengo conocimiento de alguna declaración en donde él haya dicho explícitamente que es derecha. Tal vez la haya, pero yo no tengo conocimiento, no lo he investigado a fondo. Sin embargo, él se ha asociado más a la derecha que a la izquierda. Juntándose, podría decirse, con Javier Milei y pues teniendo básicamente muchas decisiones políticas que se podrían asociar a la derecha. La derecha, en el punto de vista legal, ¿qué dice? Pues cárcel para los delincuentes, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, la izquierda no. La izquierda vela por los derechos de los delincuentes también. En teoría se escucha pero lindo. de manera clara, ellos lo hablan. Hablan de que... Sí, ellos no le llaman delincuentes. ¿Cómo le llaman? Sí, bueno, pueden decir que las personas
pues los condenados, los convictos, también tienen derechos. Entonces, ellos básicamente apegan a esa parte de que, bueno, sí cometió un delito, pero también es una persona que no se puede violentar y que también tiene derechos. Entonces, Nayib Bukele literalmente se pasó por el arco del triunfo los derechos de muchos de ellos y dijo, bueno, se van a la cárcel todos. Ahora, una pregunta, ¿no será que en los últimos años, en las últimas elecciones, ha habido como un cambio de orientación? Entiéndase, países que antes eran de izquierda, ahora están teniendo influencias de la derecha. Eso es importante. Yo estaba hablando con alguien y estábamos conversando eso, de que durante el 2020 fue todo lo contrario. ¿Sabes lo que pasó en el 2020? Sí, por supuesto. Ganó la izquierda en el principal país, aunque a muchos no les guste, a otros sí, el principal país de todo el continente americano, Estados Unidos. Ganó la izquierda. ¿En qué otro país ganó la izquierda? Bueno, en Venezuela no hubo forma de sacarla ni entrarla. Ahí estaba por defecto. Hubieron varios países, literalmente Latinoamérica, América completa se tiñó de rojo socialista, ¿no? Fueron de izquierda. ¿Qué pasó? Pasaron 4 años desde la famosa pandemia y esos gobiernos no funcionaron como la gente pensaba. No sé, tal vez la izquierda pensó que la pandemia iba a durar más, porque si tú te fijas, la pandemia le dio un gran poder a los gobiernos. Por supuesto. Dígase de todos. No, pero entonces, hablando del punto, desde ese punto ahí, de izquierda y derecha, Milei, por ejemplo, tiene tendencias a narcocapitalista, que es esas son tendencias personales, sí. Personal, ok, que sería la supresión del Estado en ciertos puntos. Ahora bien, un Estado débil, entiéndase, un Estado de extrema derecha o un Estado con poco poder, lleva a lo siguiente. Cuando hay una crisis, como la que hubo en el 2019-20 y seguida, el Estado no tiene suficiente infraestructura ni suficiente poder para poder cumplir con su deber como Estado. O sea, para gestionar, para el tema del asunto monetario, el tema de los subsidios. Un Estado sin poder no puede dar subsidios. Un Estado sin poder no puede ayudar al desvalido. Porque si el poder está solamente en manos de los empresarios, en manos de, entiéndase, iglesia o en manos de la alta sociedad, la alta sociedad no tiene injerencia, no tiene la preocupación per se por el pobre. Sí. Entonces no puede afrontar esas crisis. Sí y no. Si el Estado es demasiado grande, lo afronta peor la crisis. Continúa. Dígase, vamos a poner el caso de Argentina. Argentina, la pandemia agarró a Argentina con este presidente. No Macri. No, Macri fue antes. Con la vicepresidenta era Cristina de Kirchner. De Kirchner, sí. Sí. Néstor, creo que se llama. Néstor Díaz, creo que se llama el expresidente de Argentina. Bueno, más adelante, pues, me corrí. El expresidente de Argentina, alguien de izquierda abiertamente, afrontó de una manera pésima, y no lo digo yo. O sea, han habido estudios y han habido, pues, personas que han valorado cómo diversos gobiernos lidiaron con la crisis. Y Argentina fue de los peores que lidió con la crisis. Y es un estado muy grande. Un país, claro, muchísimo grande. Y tengo entendido de que salió una noticia de que llegaron unos contenedores con, no sé si era con vacunas o con mascarillas, hace algunos meses, que por fin llegaron de China. Sí. O sea, duraron años para llegar. Entonces, eso tiene una explicación. Si hay más gente en el Estado, hay más gente que hay que pagar. El dinero se disemina más rápido. Si hay muchísima gente arriba, la gran masa que está abajo no va a obtener lo que podríamos decir lo que se requiere, porque el dinero va a pasar por más manos posible. Sí, por supuesto. Mientras mayor sea la fila, todo el mundo le va quitando un pedazo. Eso se dice extraoficialmente, claro, pero eso se sabe. Todo el mundo le quita un pedazo, al final al pueblo no le llega nada. Sin embargo, con un Estado más pequeño, el dinero se manosea menos. Ahora, los gobiernos de derecha tienen cierta inclinación a sustentar o no a sustentar como a darle más importancia al poder militar. Los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha. Okay.
tratar bien a los militares o a los policías. O sea, ¿tú entonces dirías que el gobierno de derecha No no sería existe la no, represión o es mínima? ¿Cómo no, no, sería? no, no. Yo hablo de que los gobiernos de derecha no serían un estado débil. No serían un estado débil porque, primero, en casos de crisis, el dinero es menos manoseado y puede llegar a las personas con mayor facilidad. Y al ellos tener cierto afín con los militares, Ujú. tienen fuerza militar, entonces no sería débil en absoluto. Pero nosotros ya sabemos que han habido gobiernos de derecha que han sido dictaduras. Por ejemplo, aquí mismo en Dominicana, el gobierno, la era de Trujillo, ¿Tú consideras que 1931, sí, que fue de derecha? claro, tiene influencia Ujú. de derecha. La propiedad privada existía, el comercio fue en crecimiento, claro que sí. Sí. Pero, o sea, tenemos gobiernos de derecha que son dictaduras. Hemos tenido incluso, te puedo mencionar varios países, lo que no recuerdo bien es la presencia de cada quien, pero Yo no sé si llamaría a la dictadura de Trujillo derecha. Yo diría que no le molestaba a la derecha de la época. ok, Dígase Estados Unidos. ok. Estados Unidos en su momento no le molestaba tanto la dictadura de Trujillo. Hubo un tiempo en donde se le subieron los humos a la cabeza y Sí, claro. quería comerse al mundo. Y ahí Ujú. dijeron, bueno, ya como que no. Sí, Y porque ahí fue. recuerda que también en la era de Trujillo, en parte del tiempo, inició lo que fue la Guerra Fría, que era una guerra semiabierta contra la Unión Soviética y también contra la China de Mao Zedong, que pasaron muchísimas cosas. Entonces, todo el que tenía cierta inclinación o se presumía que era de izquierda, como en el caso del profesor Juan Bosch, que ciertos sectores presumieron que era de izquierda y por eso Y, planearon lo que es el golpe de Estado. O sí sea, porque se había, confirmó después. sí, Sí, era de pero en su izquierda. momento se presumía. En su momento su derrocamiento en parte vino a la presunción de que era de izquierda, porque el gobierno de Estados Unidos en ese tiempo había tenido muchos problemas con el tema De la Unión de Soviética, la la Unión izquierda Soviética, de ellos no ajá, y querían también saber del comunismo. con Castro per se, porque Castro en Sí. principio no decía que era de izquierda, pero luego que subió al poder dijo abiertamente que era de izquierda, del tema de la Unión Soviética, que incluso hay fotos de él con Nikita Khrushchev, que era en ese tiempo el dirigente de la Unión Soviética, y eso molestó mucho a Estados Unidos porque había una guerra una guerra armamentística e ideológica Sí. de la izquierda y la derecha, o sea, Ujú. capitalistas y socialistas, por así decirlo, o sea, no tanto izquierda y derecha, sino más bien esos dos entes, que esa guerra duró muchísimo tiempo y muchos fueron los afectados. Entonces, actualmente, podríamos decir que socialmente, de forma general en Latinoamérica, la derecha ha tenido una buena aceptación y ha tenido representantes que son carismáticos y que a la gente le agrada. La gente tiene muy alta estima a Nayib Bukele. Sí, Basta los comentarios de cualquiera que pregunten y todo el mundo quiere que los gobierne Javier Nayib Milei, el Bukele. hombre del momento. Javier Milei también tiene o sea, es muy popular. Y un poquito más para allá, La el primer ministro de Italia, ella también o sea, tiene buena repercusión. Entonces, como que la derecha y te falta alguien, Donald Trump. ¿A quién se lo dejaron a Trump? y el conflicto. El conflictivo Trump, que siempre está en un conflicto, pero es de derecha. Sí, sí, es de Ahora, ¿es derecha. Trump de extrema derecha o solamente de derecha, Por lo general, centro derecha? cuando utilizan la palabra extrema, es más para algo mediático, cuando Ok. utilizan la palabra extrema. Rara vez se utiliza la palabra extrema para izquierdas. O sea, el término extrema izquierda casi no se Sí, usa. no. O sea, literalmente para la gente, para ciertas cosas oficiales, existe el centro. Existe el centro derecha y la extrema derecha. No existe la derecha. Ok. Entonces es como un salto. Está el centro y luego está la extrema derecha. No existe tal cosa como derecha. Para la izquierda, Nayib Bukele es de extrema derecha. Javier Milei es de extrema derecha. Le Pen en Le Francia Pen. es de extrema derecha.
Y hasta ahora yo no he visto un titular que diga, yo no sé quién es de derecha, no. Siempre tiene que poner Siempre ultra, extremas, o sea, es como extrema. para que se vea malo, como para que se vea un extremo, como para que se vea, más o menos Sí, ese es el punto. y es algo interesante porque hasta ahora las partes de derecha tienen un gran apoyo popular de la masa, pero la izquierda tiene algo muy importante. Tiene el oficialismo de su lado. Explícate. Dígase, me explico. La mayoría de las campañas, vamos a decir, de la ONU, que esto no es ningún secreto, de que la ONU favorece a la izquierda. Tiene sus políticas, pues, de izquierda prácticamente. Las grandes organizaciones mundiales se inclinan más a la izquierda. Disculpa que interrumpa. Ujú. Ojo, no estamos diciendo que la izquierda es mala ni que la derecha es mala o buena. Estamos exponiendo dos ideologías que durante casi 300 años han estado en nuestra sociedad. O sea, ya usted va a decidir de qué usted quiere ser, si de izquierda o quiere ser de derecha. No quiere decir, ahora, los extremos son malos. Y ya se ha visto el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Continúa. Sí, una vez alguien me dijo que la izquierda es buena, o sea, sus ideales son buenos hasta que están en el poder. Sí, Perdón, sí. perdón. O sea, que cuando la izquierda gobierna, los de izquierda no quieren el gobierno, que ellos mismos eligieron. Bueno, es un tema ideológico. Sí, entonces, los principales dirigentes o representantes de la derecha en Latinoamérica tenemos a Javier Milei y Nayib Bukele. Principales representantes de la izquierda en Latinoamérica tenemos a Maduro. Creo que hubieron elecciones, Ujú. ¿no? En Venezuela. Todavía no, No, todavía no. ok. Tenemos a Petro, tenemos a Evo Morales, ahora el expresidente de Pero Bolivia. Ahora Evo Morales no es de izquierda. él es de izquierda. Ah, ok. Y Luis Acre también es de izquierda. Ellos están medio peleados, pero ambos son de izquierda. Tenemos a Petro en Colombia, que es de izquierda. Me parece que él no fue a la investidura de Javier Milei, que él como que ellos no se llevan muy bien. Ujú. Entonces, ahora vemos estos gobernantes. Ahora, actualmente, la izquierda sus principales dirigentes son impopulares entre la gente. Yo hasta ahora no he escuchado de gente diciendo, ay, ojalá Maduro me gobierne. No, no creo Que diga, que lo escuches, no creo que lo escuches. queremos un Fidel Castro aquí. No, tampoco, no. Los principales representantes políticos o alguien, yo hasta ahora no he escuchado a alguien que diga, ay, ojalá Biden nos gobierne. No, hasta el Bueno, momento no. hay Sí queremos... tendencias, hay futuras elecciones, o sea, hay un tema No. con el tema del debate que hubo, o sea, hay posiciones. La gente puede decir, y principalmente los latinos, que no quieren saber de Trump. Ok, pero hasta ahora yo no he escuchado a alguien que diga, ay, ojalá Biden nos gobierne. Yo tampoco lo he escuchado, pero probablemente internamente se escuche el tema de que Biden no Probablemente gobierne. para los latinoamericanos que vivan en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, Biden no es muy popular. Ok. Trump es más popular entre los latinos que Biden, aunque también tiene, o sea, Sus detractores. sí tiene sus detractores. Sí, lo que pasa es que entiendo yo que la política americana, como comprende tantas cosas, hay demasiadas posiciones. Ujú, Hay demasiados escala de grises. O sea, ujú. no se puede ver blanco y negro. Siempre hay un matiz demasiado profundo que afecta la economía mundial. Mm, Eso no es un secreto para nadie. mm. Entonces, bueno, creo que ya tenemos el tiempo. Sí, entonces, para concluir, Ujú. ya hemos hablado de los principales Exponentes de izquierda y derecha. exponentes de izquierda, derecha, las principales decisiones. La derecha está más a favor, pues, del capitalismo, de el crear El libre comercio. el libre comercio, crear empleos. Por Porque supuesto. ¿qué dice la derecha? Bueno, si hay más gente que tiene dinero, esa gente que tiene dinero pone su empresa y le da empleo a un montón de gente pobre. Por supuesto. Y así Entonces, funciona. crecemos todos. Ujú. La izquierda considera de que no es tan así, de que hay un enemigo a derrotar y que ese enemigo es la gente que tiene dinero. Esa gente que tiene dinero tenemos que quitarle el dinero y repartirlo. Según estos exponentes y según las decisiones que se ha tomado aquí en República Dominicana, ¿cómo podríamos no encasillar a dónde tiende más el gobierno actual dominicano? ¿Tiende más a la derecha o a la izquierda? Bueno, eso lo dejamos para que nuestros televidentes o teleescuchas o teleoyentes decidan. ¿Nuestro gobierno actual tiene tendencias de derecha o tiene tendencias de izquierda? Luego vamos a hablar detenidamente de la historia dominicana,
la historia contemporánea dominicana, de cómo la política ha cambiado durante los últimos, podríamos decir, 70, 80 años, de qué ha pasado con la política dominicana, de por qué aquí no es tan claro el tema de derecha e izquierda, porque en otros países está claro, pero aquí hay un matiz que vamos a desentramar, como dicen. Señores, hasta aquí fue el video de hoy. Esto fue la primera edición de tu programa, Gente Común. Un aplauso.